Cuando pensamos en el paisaje español solemos imaginar playas, montañas, bosques, pero ¿y si te dijera que uno de los rasgos más distintivos de nuestro territorio es su vegetación? Pues sí, España tiene una de las diversidades vegetales más ricas de Europa y esto no es una casualidad. Es el resultado de la combinación entre clima, relieve, suelos y, por supuesto, la acción humana a lo largo de miles de años. Vamos a continuar profundizando en la vegetación española a través de las diapositivas. Entender la vegetación no es solo saber por qué hay plantas, sino que tenemos que comprender por qué motivo están ahí. ¿Qué factores explican que en el norte encontremos bosques húmedos y en el sureste casi un paisaje semidesértico? Pues justo eso es lo que vamos a explorar en este tema. Vamos a comenzar abriendo bien el foco. Antes de entrar en materia, es verdad que es bastante importante que nos situemos. En este bloque vamos a ver en primer lugar los factores que condicionan la vegetación, es decir, el clima, el relieve, los suelos, aquellos que determinan qué puede crecer en cada zona concreta. Después conoceremos las grandes regiones biogeográficas de España, porque no todas las áreas de nuestro país responden a los mismos patrones. Eurosiberiana, mediterránea, macaronésica. También estudiaremos las formaciones vegetales, esos conjuntos de especies que forman bosques, matorrales o praderas. Y por último, analizaremos la huella humana, porque nuestra intervención ha transformado profundamente el paisaje. Si sois capaces de entender esto, podréis interpretar los contrastes territoriales y los desafíos medioambientales de España con muchísima más claridad. Porque hay zonas que se desertifican, por qué otras requieren una conservación urgente. Todo esto tiene una explicación. Y bueno, con esto en mente vamos a dar el primer paso. Para poder estudiar la vegetación es necesario una disciplina que nos permita relacionar el entorno con los seres vivos, y esa ciencia es la biogeografía. Esta rama de la geografía analiza cómo se distribuyen las especies y por qué lo hacen de una manera concreta. Por ejemplo, ¿por qué no vemos encinas en Galicia o hayedos en Almería? Pues la biogeografía responde a esto conectando factores como el clima, el tipo de suelo e incluso la intervención humana. Una especie no aparece pues porque sí, sino que está ahí porque el ambiente se lo permite o porque el ser humano la ha llevado o porque la ha eliminado, una de las dos. Bueno, pues ahora que sabes cómo se estudia, vamos a ver dónde estamos situados. España es un cruce de caminos. Está entre Europa, África y el Océano Atlántico. Y esta posición tan estratégica hace que recibamos influencias muy distintas. Por una parte, atlánticas, mediterráneas, europeas e incluso saharianas. ¿Qué significa esto? Pues que convivimos con especies típicas del clima húmedo atlántico, pero también con vegetación que está adaptada a la sequedad mediterránea o a condiciones casi desérticas en el sureste. Y bueno, si miramos a Canarias, aquí vamos a encontrar especies que no están en ningún otro lugar del mundo. Por eso hablamos de una alta biodiversidad, que esto es uno de los grandes tesoros naturales que tenemos. Analicemos ahora qué factores concretos son los que explican esta diversidad. La vegetación española no es uniforme, porque los factores que la condicionan tampoco lo son. Y aquí entran en juego elementos clave que ya hemos visto en temas anteriores: el clima, el relieve, los suelos e incluso la propia acción humana. Piensa en el territorio como en un tablero donde cada casilla tiene unas condiciones distintas, pues la vegetación se comporta como un reflejo directo de esas condiciones. Si el clima cambia, la vegetación cambia. Si el suelo es más ácido o más básico, también va a haber un cambio en la vegetación. Y bueno, si estamos hablando de factores, hay uno que manda por encima del resto, y es el clima. Este es sin duda el gran protagonista de la historia. En España domina el clima mediterráneo, que se caracteriza por una fuerte estacionalidad y sobre todo por la sequía estival prolongada.
Esta falta de agua en verano obliga a las plantas a adaptarse con estrategias específicas, hojas pequeñas para reducir la pérdida de humedad, raíces profundas, corteza gruesa. Todo esto lo profundizaremos más adelante. Pero claro, no todo es Mediterráneo, sino que también tenemos un dominio atlántico, húmedo y suave, y entre ambos generan fuertes contrastes térmicos y pluviométricos que explican esa enorme variedad vegetal que tenemos. Y sí, efectivamente el clima es la base, pero la posición también importa. La península ibérica presenta un contraste muy marcado entre el interior y el litoral. Por una parte, el litoral está marcado por la influencia del mar, que suaviza las temperaturas y también aporta más humedad. Por eso vemos más vegetación y menos aridez. Mientras que en el interior, sin ese efecto del mar, la continentalidad es la que domina. Tenemos inviernos fríos, veranos muy calurosos y precipitaciones más escasas. Este tipo de clima condiciona la vegetación más resistente y adaptada a la falta de agua. Lo interesante es que este contraste no solo afecta al clima, sino que también explica por qué España tiene una estructura vegetal tan variada, pero en pocos kilómetros. Y bueno, vamos a detenernos un momento y subamos hasta la montaña. El relieve es otro factor determinante. La altitud hace que las temperaturas bajen y las precipitaciones aumenten. Por eso, a medida que subimos una montaña, encontramos pisos de vegetación distintos, casi como si cambiáramos de país, pero eso sí, sin movernos demasiado. La orientación también va a influir. Debemos tener en cuenta que en la Solana las laderas reciben más sol y por lo tanto están más secas. Y en la Umbría, donde hay menos insolación y más humedad, también vamos a ver cambios. Si un día subes a una montaña, fíjate en la vegetación. Puedes ver cómo cambia de un lado a otro y esto es gracias a estos microclimas tan característicos. A partir de ahora tienes que ver el entorno de una manera diferente porque ya conoces el porqué de lo que te rodea. Y bueno, del relieve vamos a pasar al suelo que pisamos. Efectivamente, no solo importa el clima, también el sustrato sobre el que crece la vegetación. El suelo no es neutro, para nada. Y ya sabemos que en España encontramos varios tipos que van a explicar muchas diferencias paisajísticas. Cuando hablamos del sustrato silíceo, este procedente de rocas como el granito o la pizarra, estamos hablando de suelos que suelen ser pobres en bases y con tendencia a la acidez. Esto limita el tipo de plantas que pueden desarrollarse y favorece especies adaptadas a suelos poco fértiles y ácidos, que tienen raíces profundas y que además presentan una gran resistencia. En cambio, los sustratos calizos, formados a partir de rocas carbonatadas, generan suelos más básicos. Son suelos que, aunque pueden ser pedregosos y con escasa retención de agua, permiten el desarrollo de especies mediterráneas muy resistentes a la sequía, capaces de aprovechar nutrientes distintos y también de soportar condiciones más duras. Y luego está el sustrato volcánico, especialmente en Canarias. Aquí el origen geológico es completamente distinto. Tenemos suelos jóvenes, minerales recientes y una gran capacidad de retención de humedad en profundidad. Esto explica la presencia de paisajes vegetales muy singulares y un alto número de especies endémicas. En definitiva, cada tipo de suelo va a permitir o va a impedir el crecimiento de determinadas especies. El alcornoque se adapta mejor a suelos silíceos, la encina tolera mejor los calizos. Por lo tanto, el suelo actúa como un auténtico filtro natural que también selecciona la vegetación que puede o no crecer en él. Y si hablamos de filtros, hay uno que no podemos pasar por alto: el humano, que es el más intenso de todos. La vegetación española que vemos hoy no es, en la mayor parte del territorio, la vegetación original. El paisaje vegetal actual es el resultado de una transformación lenta y continuada por parte del ser humano a lo largo de la historia. Desde las primeras etapas históricas, la tala de árboles y los desbroces se vincularon a la necesidad de obtener madera, abrir claros y también ocupar el territorio.
Poco a poco, esos espacios se fueron destinando a la agricultura, ampliando las superficies cultivadas y sustituyendo formaciones naturales por campos de cultivo permanentes. A esta transformación se sumó la ganadería extensiva. El pastoreo continuado impidió la regeneración natural de los bosques en muchas zonas y esto favoreció paisajes abiertos que estaban dominados por matorrales o pastizales. No es un proceso puntual, sino que se trata de un proceso acumulativo. Cada generación hereda un paisaje que ya ha sido modificado. Y en el siglo XX, la intervención humana adoptó nuevas formas. Las repoblaciones forestales buscaron frenar la erosión y fijar los suelos, especialmente en áreas que habían sido degradadas. Sin embargo, en muchos casos se utilizaron especies de crecimiento rápido y poco adaptadas al ecosistema original, como el pino de Monterrey, lo que alteró la estructura natural de los paisajes y redujo la biodiversidad. Por ello, hablamos de vegetación secundaria o degradada, no porque carezca de valor, sino porque no coincide con la vegetación potencial que existía sin la acción humana. El paisaje vegetal español es en realidad un paisaje histórico que ha sido construido a lo largo de los siglos mediante las múltiples interacciones entre la sociedad y el medio natural. Y con todo este contexto ya podemos clasificar la vegetación de España en grandes regiones. España pertenece al reino holártico boreal, pero dentro de él podemos distinguir tres grandes regiones biogeográficas: la región eurosiberiana, la región mediterránea, la región macaronésica. Estas regiones muestran que España es una auténtica encrucijada geológica. Y con esta base, en la próxima clase nos adentraremos en las características de cada región para comprender sus paisajes y analizar cómo se organizan los ecosistemas en España. Síguenos para seguir aprendiendo con todo nuestro contenido de cualquiera de las asignaturas que tenemos en el canal y déjanos tus dudas en comentarios. Nos vemos en la próxima clase. ¡Chao!